Bienvenidos a todos nuevamente en su canal La Biblia y Experiencia de la Vida. Mi nombre es Claudia Lira, en colaboración con el apóstol Arturo Magno. Bienvenido nuevamente, apóstol. Gracias, pastora, por la invitación y porque estamos aquí para charlar un día más con la Biblia y la palabra de Dios, que sea de bendición para otros. Así es, apóstol. El día de hoy vamos a estar viendo un tema muy interesante. Y bueno, quería comentarle, apóstol, que estuve estudiando un poquito de la escritura y hay un tema, apóstol, en precisamente el que vamos a tratar. Muchas personas en su desesperación, en su necesidad, buscan ayuda en lugares equivocados, que inclusive esas personas piensan que viene de parte de Dios y en realidad es que no es así. Y encontré aquí una historia en la palabra de Dios que dice así: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pavos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él obscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba a quien le condujera de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. ¿Algún comentario, apóstol, que nos pueda dar luz con respecto a lo que acabamos de leer? Bueno, así como está esa historia en Hechos 13, hay otra que está en Hechos 8, que es Simón el Mago. A final de cuentas, esas dos historias hablan de hombres que practican la magia, y se le llama como magos, o se le podría conocer como hechiceros. En algunos casos, como otro caso que tuvo el apóstol Pablo, o un espíritu de adivinación. Y lo importante, así como la pregunta que comentaba de que mucha gente por necesidad a veces busca lugares incorrectos porque tienen una necesidad grande. Entendemos que por naturaleza nosotros cuando tenemos una necesidad empezamos a buscar ayuda. Pero yo creo que en esta charla ahorita la audiencia, los que nos escuchan van a aprender cómo ir al lugar correcto y cómo diferenciar un lugar que de verdad les puede ayudar y Dios esté en el asunto, y un lugar donde les dicen que está Dios, pero de que de plano de Dios no hay nada, sino como dice ahí, hay puro engaño. En los dos casos, como en el de este caso y de lo que acaba de leer, son gentes que las usa Satanás. A lo mejor ni conciencia tienen de eso, pero lo que sí es que engañan a la gente. Y uno de los engaños es que le dicen: pues, ¿sabes qué? Pues es que aquí también hablamos de Dios, tú no te preocupes, dice. Es más, hasta aquí tenemos la Biblia, porque hay lugares hasta donde tienen su Biblia abierta ahí. A lo mejor nunca la leen, pero ahí la tienen. Y la gente sale con con la mentalidad y la creencia de que es algo bueno y que es Dios el que está ahí. Pero, ¿cuál es la raíz de esto? La raíz, antes de que vayamos entrando en los comentarios y la charla y todo esto, es de que hay tres cosas que por naturaleza el hombre busca, porque estamos diseñados con esas tres cosas. Una, por naturaleza el hombre busca y siempre va a buscar adorar algo. De ahí donde nace la idolatría y a quién vamos a adorar, a quién le vamos a dar gracias. La otra es que por naturaleza nosotros siempre vamos a buscar información de lo que estamos viviendo y queremos saber hasta del futuro. Ahí es donde entra de plano, hasta donde se desplayan son los adivinos. Que en Dios sabemos que es el trabajo de un profeta, y vamos a estar platicando más adelante la diferencia de un adivino y un profeta, o por ejemplo la diferencia de aún si buscan en un lugar
una sanidad y se manifiesta poder sobrenatural, ¿cómo vamos a darnos cuenta cuando es algo legal o ilegal? Y la tercera es que nosotros por naturaleza buscamos lo sobrenatural, porque ese es nuestro diseño. Adorar, sabiduría o conocimiento y buscar lo sobrenatural. Sí, apóstol, porque es un tema, la verdad, muy interesante. Yo he escuchado y he convivido con personas que efectivamente, bueno, yo creo que, bueno, en mi caso, pero yo creo que muchas personas, en algún momento cuando andábamos en el mundo, haciendo cosas que no sabíamos que eran incorrectas, a veces era tanta la necesidad, porque la gente lo busca por necesidad, porque pues quiere Sí, ayuda, o sea, necesita y quiere ayuda prácticamente instantánea a veces, ¿no? Entonces, lamentablemente buscamos en lugares equivocados y vamos a ver personas que inclusive yo, bueno, yo he escuchado que dicen, no, y me dijo tal cosa, y sí, o sea, yo me quedé sorprendido porque nadie más lo sabía, y cómo es que me lo dijo, ¿no? Y se quedan así, sorprendidos tanto que dicen, no, sí, 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 y voy a regresar. Entonces, cuando uno les dice, no, pues, ¿y cuánto te cobraron? No, fíjate que hasta nada más me decían que lo que quisiéramos dar, pues más emocionados se iban, porque eso para ellos era como que esas personas sí de verdad los querían ayudar. Y también escuché alguna vez un comentario de que, como usted comentó al principio, esas personas a veces no saben, tienen ajá, sí, o sea, la verdad es que no tienen el conocimiento de que eso que están haciendo no tiene el respaldo del Eterno, o sea, están haciendo algo, por decirlo así, legalmente, ¿no? No tienen Dios no les ha dado el derecho, bueno, sí, ¿no? Derecho legal para poder actuar así. Entonces, ellos no lo saben y lo hacen para ayudar a las personas. Yo alguna vez conocí a una persona que, que pues incluso, pues sí eran amigos y, y precisamente era muy amable la señora y todo, y se llevaban bien y no sé qué tanto, ¿no? Y así ese tipo de cosas. Yo era muy pequeña, solo tengo unos allá vagos recuerdos que tenían, hasta bien recuerdo que tenían una loción así verde, no sé qué sea, quién sabe quién dijo que eran los 7 machos, no sé, a lo mejor me estoy equivocando, pero tenía una loción así verde, y me acuerdo que la chava, fíjese, hasta uno me anda metido apóstol, pero, ay, apóstol, pues, la ignorancia, lo bueno que ya nos pusimos a cuentas con el Eterno, ujú. pero sí, uno, y eso, y me acuerdo que decía, y pasaba uno, y quién sabe qué tanto le decía, y luego pasaba otro, y así, ¿no? Y, o sea, yo veía cosillas así, e inclusive, apóstol, ella decía, o alguien llegaba y decía, no, pues que yo quiero hablar con mi abuela, un ejemplo, ¿no? Pues la abuela fallecida, claro, ¿no? Y decía sí, que se sentaba en la silla y de repente ya era otra persona la que estaba hablando y pues le decía cosas que decía, pues es que eso es mi abuela, porque hasta la voz de la abuela y decía lo que nada más la abuela sabía, ¿no? Sí. Entonces se quedaban así como que, fíjese, no, pues yo estaba muy pequeña, pero sí recuerdo ciertas cosas, ¿no? Y también hasta ahorita pues he escuchado que van y que dicen exactamente lo que quieren escuchar y pues no sé, al final se ganan a las personas y como usted dijo, un punto muy importante, pues hay gente que ni menciona a Dios, ¿no? Y de todos modos, como les da una solución instantánea, pues le creen. Pero hay gente que si dice, no, dice, no es malo, porque de veras están nombrando a Dios todo momento y que Jesucristo y que lo hacen en nombre de Dios y no, bien padre y no es malo, porque entonces, pues peor tantito, porque la gente está completamente engañada y hay tantas personas así apuestas. Bueno, ya en algún momento uno también se equivocó, la verdad. Es que no sé. La necesidad, yo creo, la desesperación, apóstol, pero nos equivocamos. Lamentablemente tomamos malas decisiones y con quien tenemos que recurrir es con el Eterno, pero la verdad no sé qué nos hace, quizás nuestra conciencia cauterizada o no sé qué sea en ese momento, lo que nos hace orillarnos a ese lugar en lugar de buscar de Dios. Sí, de hecho, hay muchos temas que podemos hablar, perdón, muchos comentarios más bien, eh, como lo que usted comentaba de demonios, espíritus pitónicos que imitan, ¿no? Imitan, los demonios
pues no tienen una edad de decir tienen 20 años, no, esos demonios están desde hace miles de años, ¿no? Saben lo que pasó. Ellos están en la familia estudiándola. Son demonios a veces asignados a la familia estudiándonos. Entonces ellos saben quién es nuestra familia, nuestros ancestros, conocen todos los detalles. Y cuando alguien llega a pedir ayuda por cualquier necesidad, porque si va a aprovechar una oportunidad Satanás, es que él va a trabajar en base a las necesidades que tenemos. Entonces, cuando alguien va a un lugar de esos, lógicamente hay poder, pero ese poder es porque la gente, todo ser humano, Dios le dio dones, como lo vemos en Corintios 12, de milagros, de sanidad, de discernimiento de espíritus, todo eso. Entonces, gente, aunque no esté estudiando la Biblia, nace con dones. Y aparte, cuando recibe a Jesucristo, se le activan otros dones para el servicio del ministerio. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando alguien los descubre, mira, este tiene el espíritu de adivinación en el mundo de ellos, que de este lado, en realidad, cuando ya es algo legal, es un profeta, espíritu profético, don de profecía, un profeta. Pero ahí dicen, mira, ¿sabes por qué no te dedicas a esto? Y los quieren jalar y hasta están dispuestos a disipularlos. Ahora, la gente que va a esos lugares, aunque recibe una ayuda, aunque a lo mejor no le cobran, pero el diablo sí se las va a cobrar. Le va a poner una atadura, le va a poner una maldición, se va a quedar con un hechizo y nos damos cuenta cuando se acercan a Dios, esas cosas se activan muy fuertes. Vienen enfermedades, hay pobreza de la cual no puede salir. Cuando alguien les está hablando de Jesucristo, se divorcian. Son cosas sorprendentes que suceden en 2 o 3 meses. Lo que no pasaron en 10 años en un matrimonio, en 3 meses, cuando se están acercando a Dios, llega un divorcio, una enfermedad. ¿Por qué? Porque esa factura les va a llegar. Hay un precio, hay algo a cambio, ahí no es nada gratis, el diablo no va a dar nada gratis. Ahora, en ese lugar, si vamos a comentar un lugar que no sea como muchos que engañan, que curan y unos, la verdad, ni poder tienen, pero algunos sí tienen poder, sí tienen discernimiento. Vamos a ver que sea uno donde sí hay poder, que tienen bien desarrollados sus dones. Nuestra audiencia lo que debe de saber es que esos lugares tienen poder. Pero si tienen poder y lo usan sin autoridad, que es lo que hace cuando recibimos a Jesucristo, nos da autoridad. Autoridad quiere decir derecho legal de ejercer. Entonces, si lo hacen sin autoridad, ese poder lo usan ilegítimamente, entonces ya llamémosle ya hechicería, llamémosle adivinación, lo que sea espiritismo, lo que sea, es ilegítimo. Como es ilegítimo, entonces pasa a transgredir la ley. Está prohibido ir a un hechicero, lo dice la Biblia. Entonces, cuando vamos a ese lugar, va a haber consecuencias, porque un poder legítimo es que antes de que se use ese poder, nosotros estamos bajo autoridad. Y ya entonces el Espíritu Santo ahora sí nos va a usar en gran manera. Entonces, y el problema es de que si alguien va a esos lugares, al ratito le va a llegar su regalito, su problema, su enfermedad o lo que sea, cuando de verdad Dios ya lo esté llamando. Por eso a muchos se les dificulta. Pero ya cuando conocemos, mira, tú visitaste esto, aquel lugar, esto y lo otro, pues ya le ayudamos a renunciar. Una oración y se acabó el asunto. No, sí, sí, apóstol. Como usted comenta, así trabaja el enemigo, así trabaja Satanás. Precisamente es un imitador. Y él es de esa frase de compra ahora y paga después. Entonces, alguna vez le escuché en una enseñanza que decía que la necesidad de una persona es oportunidad para otra, pero puede ser una oportunidad para traerlos al Señor o para jalarlos a las tinieblas. Entonces, dependiendo, pues, cuál elección va a tomar esa persona. Entonces, como usted comenta, cuando uno entrega su vida a Cristo y visitamos ciertos lugares o hicimos ciertas cosas, pues al final se va a manifestar. ¿Por qué? Porque así nosotros identificamos y corregimos. Y cuando nos ayudan los líderes, los pastores, quien está ahí, como ministro, pues como usted comenta, una oración y eso se termina, ¿no? Pero mientras
uno vive engañado y el problema es que esos lugares que uno visita, entre comillas, aparentemente creen que es algo bueno, pero en lo espiritual se abren un montón de puertas. Como usted dice, se da derecho legal a las tinieblas de atacarnos en Sí, alguna área de nuestra vida. Entonces, pues sí, porque le decimos, pues pásale, ¿no? Al nosotros estar entrando a esos lugares, pero sí hay tantos casos así. Y sabe que yo creo, apóstol, bueno, yo no sé, usted me corrige si no, pero en estos tiempos, bueno, yo igual antes yo no sé, la gente le cuesta trabajo comprometerse. Mucha gente yo he escuchado que dice esto, no, pues uno tiene que buscar de Dios y cuando uno busca de Dios tiene que leer la Biblia, uno tiene que orar, uno tiene que hacer esto. Y eso es lo que ellos piensan. Y dicen, no, pues acá voy y les digo, no, pues saben que yo necesito y esto, y me lo dan y ya. En un día voy y hago y compro y ya, se sí, solucionó. pero pues como ahora sí que hablando de frases, ¿no? Lo barato sale caro. Exactamente, eso es lo que la gente no sabe, eso es lo que la gente desconoce y dice, ay, pero si aquí también hablan de Dios y acá como que me lo pintan muy difícil, pues mejor me voy con lo fácil. Y la gente se Sí, inclina a lo fácil. aquí hay algo impresionante. Eh, Hace rato, cuando empezó usted los comentarios, comentaba, dice, ¿y esa gente sabrá que está mal? Sí, también es. Hace tiempo, o sea que uno de mis primos invitó a una persona a la congregación, a una fiesta supuestamente. Fue la única manera de que esa persona viniera a la iglesia. Pero ya cuando di el mensaje y todo eso, esta mujer era una señora, yo creo unos 45 años, 50 años de edad, se acercó a mí y me empezó a hacer preguntas. Dice, pero ¿a poco es malo la hechicería, esto y lo otro? Y entonces tomamos una silla cada quien ahí en la congregación y empezamos a platicar. Y me empezó a decir, dice, pero pues yo ayudo a mucha gente. Es de aquí una espiritista que se dormía, agarraba y empezaba a hablar y ayudaba, qué enfermedades tenía. Le digo, aunque usted no lo crea, eso es pecado y está prohibido en la palabra de Dios. Y lo que más le asombró, que cuando yo le estaba hablando, a un lado de nosotros pasó una sombra, pero literalmente dice, ¿sí vio eso? Le digo, sí lo estoy viendo, le digo, es el guía que usted trae. Y eso que usted ve fue una sombra oscura, eso viene de las tinieblas. Y seguíamos platicando y como que se empezaba a agitar porque ya se le quería manifestar el demonio. De nuevo pasó otra sombra. Entonces, esta persona se fue pensando y diciendo, creo lo que estoy haciendo es incorrecto y creo estoy en problemas. Pero lo que esa vez vi que esta persona, cuando escuchó la palabra de Dios, yo creo que tomó un poco de conciencia que lo que estaba haciendo, aunque ella pensaba que era para bien de los demás y que ayudaba, en realidad su procedencia era originado en las tinieblas y lo que se manifestaba en ella no era el Espíritu Santo cuando usa a alguien y lo usa para dar una palabra profética. Era un demonio guía que lo tenía ya ella desde hace tiempo y que eso es lo que hablaba con las personas cuando, bueno, iban a pedir ayuda con ella. No, es que sí, como comenta, hay personas que no saben, que no tienen ese conocimiento y dicen, no, pues es que yo quiero ayudar, yo quiero pues que las personas estén mejor y su intención es buena, por decirlo así, porque ellos sí quieren ayudar, pero no saben que lo están haciendo de una manera incorrecta, porque bien esos dones los pueden utilizar, pero para el servicio de Dios, pero no saben, entonces ellos a su manera y el enemigo ya sabe ahí utilizando y haciendo cosas, hace que ellos crean que es algo bueno y para que ellos se mantengan ahí. Porque lógicamente dicen, no, es que si tú sigues practicando eso, fíjate, y les explica a uno a dónde se van a ir y si desobedecen y todo, pues no le van a entrar. Dicen, no, sí, tú estás haciendo muy bien, estás ayudando y hasta se sienten bien con ellos mismos porque están ayudando a otras personas. Y las mismas personas que van, pues se sienten muy bien porque dicen, ay, es que esta persona me ayudó y vieras qué bonito me hablaba, porque de veras he escuchado, he platicado con muchas personas que dicen, no, me impresioné todo lo que me dijo y creí todo. Y yo nada más las veo y pues, lógicamente no les puedo
directamente porque decir esto, porque igual me digan que estoy loca o ya no me vayan a querer hablar en este momento, pero al final sé que en algún momento Dios las va a tocar, pero están tan emocionadas, tan impresionadas y nos hablaba de Dios y que no sé qué, yo por eso. Entonces ahí a Apóstoles se le vino a la mente una pregunta, ¿cómo podemos diferenciar? Porque una persona que no conoce, una persona que no sabe, pues si le dicen, mira, tú vas a este lugar y fíjate que ahí te hablan de Dios y te sanan y te ayudan y pues la gente va. Pero ¿cómo saben, van a notar esa diferencia cuando viene de parte del Eterno esa ayuda o cuando viene de parte de Satanás para al rato cobrártelo muy caro? Entonces, ¿cuál sería Sí. la diferencia? Bueno, antes de contestar la pregunta, voy a agarrar un minuto o dos para recordar la historia que acaba usted de leer. Entonces, el apóstol Pablo fue enviado de misionero. Entonces iba de un lugar a otro. Resulta que fue a un lugar a hablarle a una autoridad en esos tiempos, vamos a decirlo así, ahorita un gobernador, ¿no? Pero resulta que ese gobernador a un lado tenía un mago, un hechicero. Y cuando de verdad llegó alguien que le iba a hablar de la verdad, de Jesucristo, del Dios de Israel, ahora sí, vamos a decir descaradamente, se opuso a que esa autoridad no escuchara de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hay detrás de cuando alguien va a uno de esos lugares? Esos lugares lo único que le roban es gloria a Dios. ¿Por qué? Porque van a ser sanados con los mismos dones que Dios le dio al hombre, a lugares equivocados, y vamos a decir, con una manera tan sencilla y barata, decir, bueno, aquí no te preocupes, tú ya fuiste sano, ya te puedes ir, es más, deja tu ofrendita si es que piden o si le cobraron. Sí, Como dicen, no hay una responsabilidad. Entonces, pero eso sin responsabilidad y algo gratis, cuando a uno le van a dar algo gratis, algo hay detrás de eso, ¿no? Entonces, el punto principal de ellos es de que alguien vaya a esos lugares, pero jamás se acerque a Dios, así como hacía este hombre, se opuso, hasta que llegó al apóstol Pablo, lo enfrentó, es más, lo confrontó este hombre hasta quedó ciego. Entonces, si nos damos cuenta, ahora por el otro lado, ¿cómo vamos a diferenciar esto? Una, acercarse a Dios, como lo dice Mateo 7, 21 al 23, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice, en aquel día me dirán, Señor, pues en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y dice, y Jesús, nuestro Señor, dice, Yeshua, dice, no os conozco hacedores de maldad. O sea, no os conozco. O sea, en otras palabras, en el día del juicio ustedes son desconocidos, ustedes están fuera. Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar aquel que dice, aquí está Dios? Ah, nos va a mostrar la Biblia y lo que nos van a enseñar y lo que el tiempo que ellos van a invertir es en mostrarnos cómo comprender la palabra de Dios, cómo entender la voluntad de Dios y comenzarla a practicar. Así sea difícil, cómo hacer la voluntad de Dios, cómo abandonar el pecado, cómo amar al prójimo, cómo perdonar, cómo sanar interiormente, cómo buscar a Dios. Y la Biblia, sobre todo la Biblia, que es el manual y la guía de nuestra vida. Entonces, lo principal, como dijo el Señor, no es que le digamos Dios o Señor, todo eso. Lo principal es que hagamos la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un plan en esta tierra dado por Dios. Dios nos creó con un propósito. Entonces, si vamos a un lugar y nos hablan de Dios, hasta nos dicen que su nombre es Jesucristo, Yeshua, lo que sea. Es más, hay lugares pueden tener hasta letras en hebreo. Pero si por último, como dice Deuteronomio 13, si Dios es ajeno, dice, no lo escuches, no escuches, no prestes oído. Entonces, nosotros nos vamos a dar cuenta, alguien que
donde se habla de Dios y está Dios, es porque lo que va a salvar de nosotros es nuestra voluntad para ponerlo dentro de la voluntad de Dios. Sí, ese es un punto muy importante para que la gente pueda conocer en qué lugar está parado, porque hay tantos y tantos y tantos y tantos lugares así, pero como le comento, las personas pues quieren todo fácil, apóstol. Y usted bien dijo, en ese momento pues dicen prácticamente regalado porque muchos no cobran, muchos solo dejas ahí una propina o como sea, y es todo, ¿no? Y dicen, no, pues hasta ni me cobro y hasta dicen, no, hasta más buena persona es porque ni cobra o cobra muy barato y cosas así, ¿no? Porque sé que también hay gente que engaña y te saca un dineral, ¿no? Y a veces hasta ni siquiera hay poder ahí y pues la gente aún sigue yendo. Sí. Pero hay lugares en donde sí hay poder y te cobran poco y por eso la gente está ahí toda, ay, no, sí, No, vamos. se me vino algo a la mente que hace tiempo ayudé a un joven Ajá, y este joven lo llevaron a varios lugares, sí, igual, a hacerle sus trabajitos y también, por la gracia de Dios, fue a una congregación cristiana, luego fue a otra y todo eso. Pero como era un problema de ataduras espirituales, demoníacas, pues no todos se avientan el compromiso porque es tenerles paciencia, estar orando por ellos. Entonces, total que le dice, ¿sabes qué? Ve con fulano de tal y lo mandan conmigo. Era un joven que sí estaba mal espiritualmente, ya estaba a unos pasos de suicidarse, ya tenía muchos problemas. Pero la raíz de chico es que lo empezaron a llevar a lugares de estos. Y ya de grande, pues se le querían manifestar los demonios, pero ya para suicidarse. Y iba, bueno, gracias a Dios fue restaurado, pero cuando estuvo en el proceso de ayuda, este, una vez este joven le dice, a su mamá, dice, ¿le puedo hacer una pregunta, apóstol? Le digo, sí. Dice, es que mi mamá dice, según que me iban a ayudar y le cobraron tanto, pero una cantidad más o menos, ¿eh? No estamos hablando de ahí de una semana de salario, dos, no era como de un mes o 2 meses de salario. Dice, y es que si usted ya me está ayudando, ya no tengo el problema que yo traía, pero dice, como le cobraron tanto a mi mamá por el trabajo que me iban a hacer, todavía está dando en pagos. Llevaba como la mitad y todavía ya estaba restaurado su hijo y todavía iba y estaba pagando bien fielmente porque nada más la habían estafado. Entonces, ese es el problema. Por un lado, no cobran, por el otro lado estafan, pero a final de cuentas, lo más complicado aquí es que a la gente le ponen ataduras de que no busque a Dios, que nada más escuche de Dios y que hablan de Dios, pero que no busque su voluntad. El maestro lo dijo, si alguien quiere ser mi discípulo, niegue a mí mismo, tome su cruz y sígame. Ese es el punto aquí. ¿Y cuál es el pago? El pago es vida eterna, una vida llena de paz, de amor, con conflictos y todo, porque estamos en un mundo lleno de conflictos, pero con la certeza de que Dios está con nosotros y conocemos su voluntad. así es. Sí, pues qué mejor regalo, ¿no? Esta vida eterna y que en algún momento vamos a estar frente a nuestro Padre. Yo creo que pero mucha gente no cree eso, pues no ve más allá, pues como comenta o hemos comentado en algunas enseñanzas, su conciencia está cauterizada y ellos no pueden usar simple y sencillamente, ¿no? Nada más buscan lo fácil y si dicen aquí te hacen esto, te hacen el otro y bien rápido y aquí no, fíjate, es que de verdad yo he escuchado que dicen, mira, tú vas a tal lugar y nada más ahí ellos te van a decir esto y ya, con eso sí quedaste. Y sí, y van a ese lugar y pasa lo que ellos le dijeron, y dicen, ay, y el otro le dice al otro, porque pues el enemigo ahorita está bien puesto, bueno, siempre ha estado, Sí, pero sí, no, es así. o sea, decir, no, tú no te vas con el eterno, y como dice, ve el potencial a veces que nosotros tenemos en Dios que ni nosotros mismos vemos, y dice el enemigo, no, a que le sirvas a Dios, pues vente para acá y sírveme a mí y se los jalan y Sí, engañan no, y de hecho ajá, yo vi un caso de donde estábamos reprendiendo al demonio. Hubo dos casos, pero uno de ellos que bien me acuerdo, cuando digo, pues no quieres, se dificultaba para salir el demonio, le digo,
¿sabes qué? ¿Cuál es tu nombre? Y fíjese lo que me dijo que era el Espíritu Santo. Imagínese, un demonio diciendo que era el Espíritu Santo. O Ay, sea, no. y uno dice, ahora, ¿qué es esto? Como que a uno se distrae, pero ¿qué es lo que pasa? Que Dios nos dio dones para servirle a Él. Y esos sí son para beneficiar al ser humano que está hecho imagen y semejanza de Dios. Pero el diablo agarra y dice, pues mejor me lo traigo, ahora sí como comentaba usted, pastora, me lo traigo para acá, aquí que use sus dones, que medio sane a la gente, pero que nunca conozcan la Biblia, que nunca conozcan de Jesucristo, que nunca se comprometan con Dios, porque estar con Dios es un compromiso, es abandonar todo, todo lo que es de las tinieblas, todo lo que es ese, todo, idolatría, mentira, inmoralidad, todo. O sea, es un proceso y lo hacemos en las fuerzas de Dios, no en la de nosotros. Pero esa es la voluntad de Dios, pero como dice la Biblia, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y no hay otro camino mejor. Así es, así es. Y luego muchas de esas personas, apóstol, a veces uno les ha hecho el comentario y les dice, no, por ejemplo, me ha tocado ver personas, escuchar personas, convivir con personas que dicen, no, es que sabes que yo creo que algo le están haciendo a mi hermano, a mi hijo, a mi papá, no sé, porque yo lo veo raro y fíjate que actúa así, no sé qué, y así. Entonces uno, teniendo conocimiento, pues uno les dice, bueno, pues sabes qué, acércate a Dios, busca de Dios para que pues entres en oración y hagas esto y al final todas las tinieblas se vayan y tu hijo en algún momento, les quiero decir, ahí dos, y dicen, ok, nada más es ok, y ya luego te los vuelves a dicen, no, fíjate que ya fui con una señora que me recomendaron y me dijo, o sea, vuelven a ese círculo, Sí, así, y están o sea, ellos creen que al ir a otro lugar y decirle, esto le están haciendo a mi hijo y esa persona le dice, no, sí, sí, le están trabajando a su hijo y así, pero fíjese que yo le voy a dar algo y para que dejen a su hijo en paz. Probablemente sí dejen al hijo en paz en ese momento, pero lo que se va a hacer espiritualmente es algo pues, grave en su familia, como estábamos comentando hace ratito, y es un círculo de ahí donde no van a salir, si al final no se acercan a Dios, no buscan de Dios, y aunque ellos crean que ya le quitaron o le ayudaron a su hijo, entre comillas, pues en realidad es que cada vez están hundiendo más. no, esos, los que van, ese es un problema, y todavía los que son usados por eso. Por ejemplo, yo por parte de mi madre, tengo algunas tías que se han metido a eso de la hechicería, ¿no? Pero una vez, una de ellas ya estaba falleciendo literalmente, me habla mi mamá, ¿sabes qué? Pues mira tú, no, me habló mi misma tía, ahorita que me acuerdo, dice, ahí te encargo a mi hija, esto y lo otro, digo, no, pues mejor voy a orar por ti, ¿cómo me encargas a alguien, no? Y no porque no me quiera hacer cargo, sino digo, está en graves problemas, ya se estaba muriendo de los riñones, se quedó ciega, no, muchos problemas. Entonces, con dificultad fui de un estado a otro y me dejaron entrar a la clínica o al hospital. Y le digo, ¿sabes qué, tía? Yo puedo orar por ti, pero necesitas declarar que Jesucristo es tu Señor y Salvador. Y pues ya estaba al borde de la muerte, y es más, estaba hasta enojada con sus guías, con sus demonios, porque sí era, en realidad sí la usaba el diablo. Y de un de repente la enfermera me ve cuando estaba yo haciendo la oración de fe y empezó a temblar y a mover toda la cama, hasta la enfermera se casi se echó a correr. Y a los 3 días salió de ese lugar. Ella ya estaba desahuciada, ya estaba para morirse. Entonces, ellos también se meten en grandes problemas, sobre todo cuando ya se quieren salir, porque para el diablo son como desertores, ¿sí? Como traidores. Entonces ahí también se les carga. Si alguien nos está escuchando y practica eso y hace, mejor que le dé su vida a Jesucristo, que busque ayuda. Y yo creo que Dios va a poner todos los medios para que salga de esas situaciones y no se deje usar por el diablo. Y nos dejemos usar por Dios. Ahora, ¿por qué hay tantos mandamientos que Dios nos pone? Porque Dios quiere que estemos capacitados y preparados. Es como ir a una escuela, que tengamos una asignación o una profesión, pero bien preparados para que todo lo hagamos con excelencia y haya buenos resultados. Y un día Dios nos pueda bendecir y recompensar por ser obedientes en esta tierra.
pero no necesitamos de hechicería y de brujería. Y también el que ha ido a esos lugares, que de verdad empiece a renunciar y a pedir perdón por todas las veces que ha ido, porque cuando se le junte, se va a complicar el asunto. Si se acerca a Dios, pues sí, sí hay una ventaja, pero aún así se le puede complicar más a que lo vaya de una vez soltando poco a poco. O sea, definitivamente el mejor camino es acercarse al Eterno y conocerle, y bueno, Definitivamente. que tenemos un Dios todopoderoso, que no necesitamos estar buscando en lugares externos, o sea, en lugares en donde Dios no está. Nosotros lo único que necesitamos es de Dios. Y pues Él nos garantiza que ahí va a estar con nosotros, apóstol. Como usted comenta, sí va a haber aflicción, sí, pero dice, en este mundo va a haber aflicción, pero al final dice, no teman porque yo vencí al mundo. O sea, tenemos un Dios de poder, hay que creerle y no estar yendo a otros lugares que de verdad nos traen maldición, nos acarrean muchas cosas en nuestra vida que al final nos van a cobrar la factura. No, y esa es la razón por qué a veces tienen tantas ataduras. Por ejemplo, hay mucha gente que aunque ya está en una congregación y no ha renunciado a eso, aunque está estudiando la Biblia, o sea, su mente tiene incredulidad o su mente, vamos a decirlo así, tiende a ser rebelde o incrédulo, rebelde. Pero cuando van a esos lugares no se dan cuenta de que les ponen ataduras, que ponen fuego alrededor de ellos, los encarcelan espiritualmente, otros no están encarcelados espiritualmente, otros están cegados espiritualmente. O sea, ahí no les quitan algo, sino nomás hacen un intercambio. Es como alguien agarre y hace un pacto con el diablo, agarre y el diablo le da dinero, pero lo hace estéril, que jamás pueda tener hijos propios. O sea, hay intercambios. O alguien que agarre, hay matrimonios que son prosperados. Yo he conocido matrimonios que son prosperados económicamente, pero nunca pueden tener hijos y siempre tienen alguna enfermedad que no hay doctor que se las quite. Pero ¿cuál es la solución? Que se acerquen a Dios, que busquen de todo corazón y que renuncien a eso. Y el que está en Cristo, nueva criatura es. Y ahora sí vienen las promesas que Dios puede bendecirlos. Pero fíjense que aquí dijo un punto bien importante, que creo que lo hemos tocado en temas pasados. Es verdad que personas entregan su vida a Cristo, se están congregando igual y están en en un ministerio, quizá en la alabanza o no sé, pero aún así siguen siendo atormentados porque siguen teniendo esas ataduras. Y si no hay un ministro, un líder que enseñe ese tipo de temas o los vaya guiando, al final no va a haber un crecimiento en ellos y siempre van a estar con esa opresión, porque pues pueden estar ahí, pero espiritualmente todavía no son libres de muchas cosas. Sí, no, vamos al ejemplo, cuando Jesús, nuestro Señor, Jesús agarró, empezó su ministerio en Lucas 4:18, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para dar las buenas nuevas, y empieza a hablar de la unción que tenía, y en la misma sinagoga dice que expulsó el demonio de alguien, o sea, quiere decir que dentro de la sinagoga, cuando llegó el con poder y unción, había gente con demonios. Yo me pasó, por ejemplo, una vez allá en un congreso que hubo de varias congregaciones, el que estaba en la alabanza, estaba tocando un instrumento, de repente, cuando cayó la unción, se le manifestó, pero con todo, ¿eh? Tipo, no, de verdad, tipo exorcista, o sea, ese fue uno de los casos que nunca se me van a poder olvidar. Alguien que estaba, entre comillas, sirviéndole a Dios, pero cuando viene la unción, la luz y las tinieblas no pueden estar en el mismo lugar. Así es. Y ahí es donde ahora sí todo sale a la luz. Pero sí, Sí, o sea, es la unción, es el poder de Dios que se va a manifestar. Por eso muchos a veces no necesitan como que ser ministrados directamente, o sea, personalmente, sino con la unción que hay en ese lugar, en ese momento, en la alabanza, los en demonios no soportan. los demonios salen y van, quedan libres, muchas personas quedan libres, pero si no Exactamente. hay, porque también hay lugares, apóstol, donde no hay esa unción, donde no hay ese poder de Dios y las personas siguen así, o sea, Sí, bueno, hay lugares donde no hay ese tipo de unción porque pues, hay mucha religiosidad a lo mejor.
exactamente. O a lo mejor como le dijo el apóstol Pablo, han oído hablar del Espíritu Santo, ni sabemos del Espíritu Santo, pero ya en estos tiempos, pues buscar, ¿sabes qué, Señor? Pues tu palabra dice esto, pues yo quiero esta bendición, yo quiero esta promesa, y Dios va a obrar. Exactamente, apóstol. Pues no sé, pero el tema está muy interesante, porque No, y hay muchos casos que nomás aquí estamos dando los que se nos vienen, pero la verdad es que la gente que visita esos lugares ya ha visitado, que entre en alguien que lo guíe a renunciar, a soltar, porque si no va a estar limitado espiritualmente. Y lo peor es que esa es la pregunta, ¿pero por qué no crezco? ¿Qué me falta? Ah, pues ¿por qué? Si la unción no está fluyendo, los dones no se están manifestando, ahora sí, como decía un ministro, dice, entonces quiere decir que algo está mal, algo no se ha soltado, algo no se ha roto, una atadura no ha sido quebrantada, porque ya cuando está quebrantado todo y empezamos a buscar a Dios y a servir a Dios, como volvemos a repetir, eh, cuando a veces algunos, hasta cuando van con las cosas del diablo, algunos, y estoy hablando de algunos que hasta dinero tienen, ahí como dan, pero cuando acercan a Dios, ahí se les complica, no sabiendo que todo lo que nos llega a las manos viene de Dios. Y si nuestro problema a veces es el dinero, lo más probable es que a veces Dios nos va a probar por ahí. Dios tiene tanto poder para bendecirnos, pero también para quitarnos si nosotros no obedecemos a Dios. sí, definitivamente. O sea, no hay como una relación con el Eterno y sabe que el Espíritu Santo, si uno está buscando de Dios, uno está escudriñando las Escrituras, uno tiene una relación con el Eterno, el Espíritu Santo nos va mostrando cosas para Sí, corregir. O sea, a lo mejor hay cosas como dice usted, no, como que no crecemos, ¿qué está pasando, Padre? Ayúdame, Espíritu Santo, háblame, dime qué. Y de verdad, te viene el pensamiento, te viene el recuerdo, dices, ay, sí, es verdad, yo hice esto, entonces ya te quedas pensando y ya escuchaste que eso está en contra de, y pues me pongo a cuentas y rompo lo que tenga que romper y oro y entonces uno empieza a ser liberado de ciertas cosas. El Espíritu Santo va solito sí, guiándote para que tú vayas Él contando. va obrando. Lo Así es. importante es que uno busque, por ejemplo, como decíamos al principio, ¿no? La gente se asombra cuando le dijeron lo que hizo y todo eso. Un espíritu de adivinación. En Dios, el poder de la profecía todavía es más poderoso que la adivinación, porque nos lleva a niveles superiores, ¿sí? Entonces la gente se asombra, ay, es que un milagrito, pero en Dios, ahora sí como hubo una lucha, una batalla, cuando en las plagas, ¿no? Hacía un milagro, Moisés y Aarón, hacían otro milagro los hechiceros, hacían ahora sí que fue una batalla de milagros sobrenaturales, ¿no? Pero hasta que hubo un milagro donde los mismos hechiceros dicen esto, ¿no? Dice solamente dedo de Dios, ¿no? O sea, de plano alguien que Dios haya escogido. Lo mismo es aquí como el apóstol Pablo y ese hombre. Ese hombre era un falso profeta, era un mago. El apóstol Pablo era un profeta, un apóstol enviado por Dios. O sea, quiere decir que aún en lo sobrenatural, el que busca a Dios está por encima de los que andan ilegalmente. Así Pero muchos no se dan la oportunidad de buscar eso sobrenatural en Dios, ese es el problema, porque saben que muchos, híjole, es que voy a tener que dejar esto, eso lo tenemos que soltar porque eso nos va a destruir, no porque Dios no quiera que disfrutemos esta vida. sí, sí, definitivamente cuando uno se mete con Dios, Él va quitando todo lo que nos perjudica, hasta personas inclusive. O sea, Sí, va acomodando todo, porque Él quiere. Yo siempre les digo, porque hay gente que dice, no, pues es que a mí ya me tocó sufrir, es que a mí ya me tocó pasar todo esto y que tengo que estar enfermo todo el tiempo y que tengo que estar... Y así se acostumbran a vivir. Le digo, bueno, Jesús no murió en esa cruz por ti para que tú estés padeciendo toda tu vida, para que tú estés sufriendo no, toda esta vida. Pues digo, entonces, ¿qué pasó ahí? Es porque precisamente hay ataduras que uno tiene y que no quiere romper. Unos no saben, unos sí saben y unos no quieren. sí, Simple y sencillamente sí, dicen, de todo. casi estoy bien. Entonces, no, Sí. sí, apóstol, sí está. ¿Y cuál sería el pensamiento de hoy?
para aquellos que nos escuchan, tanto para el que lo practica como para el que va a esos lugares. En esos lugares, si es que va a lugares donde de plano sí se mueve, va a haber poder, pero lo que no hay es autoridad. O sea que ese poder se está usando ilegalmente. Pero ¿qué hay en el reino de Dios? Lo primero es autoridad, derecho legal de ejercer y después poder. ¿Y qué es lo que hace? Cuando las dos cosas están, autoridad y poder, lo que trae sanidad con autoridad y poder no trae consecuencias malignas, sino trae beneficios y bendiciones. Pero si es poder sin autoridad, o sea, en rebelión, fuera de la voluntad de Dios, eso sí va a traer su paquetito y luego va a estar duro para quitárselos. Pero nada es imposible para el Eterno. Y cuando uno, No, no. Dios hace cosas maravillas con uno, impresionantes, y nos podemos sorprender de nosotros mismos, de lo que hacemos en Dios. Sí, no, sí, Dios es extraordinario y no hay como el Dios de Israel, el Dios de la Biblia y el Dios nuestro. Y aquel que quiera nada más es agarrar, Señor Jesucristo o Yeshua, te recibo en mi corazón, aquí está, hazme ciudadano de tu reino. Y, y luego, si no tiene Biblia, conseguir una Biblia y vámonos, buscar dónde congregarse. ¿Por qué? Porque aún congregarse es un mandamiento. Entonces, todos los mandamientos, como yo platicaba con un hermano o una hermana, no recuerdo, era una pareja más bien, le digo, todos los mandamientos tienen una razón de ser, tienen sus principios, tienen sus bendiciones. No nada más está ahí ese mandamiento porque ya se le ocurrió a Dios y ya nomás como para hacernos la vida difícil. Ese mandamiento, a lo mejor el que más nos cuesta, es el que más bendición nos va a traer. Así es, apóstol. Pues muchísimas gracias, apóstol. No, bendiciones, pastora, y me da gusto estar charlando con usted y con todos los que nos escuchan. Y pues, ¿cuál es la invitación? Que se acerque a una congregación donde se lea la Biblia, se conozca la voluntad de Dios, y si tienen una necesidad, sea de sanidad, liberación o restauración interior o su familia, todo está en la palabra de Dios y Dios va a cumplir, Dios no miente. Y bendiciones y gracias. Muchas gracias, apóstol. Bendiciones a todos. Nos vemos en el siguiente mensaje. Shalom a todos. Bendiciones. Bendiciones.